para San Juanero. Los muertos no vuelven, pero con ayuda del gobierno, los vivos seguimos adelante. Hermanos indígenas, no se queden en las ciudades, vuelvan al territorio, porque el gobierno nacional nos ha comprometido. Anímense, compañeros, hermanos y hermanas, anímense, queremos ver en nuestro territorio. La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas fue creada en virtud de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Es la entidad encargada de coordinar a 42 entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas en el nivel nacional y a todas las entidades en el nivel territorial, para garantizar acciones articuladas en pro de la garantía de derechos y de la reparación integral a las víctimas. Igualmente, la unidad es la encargada de ejecutar lo que tiene que ver con las indemnizaciones y de coordinar todo aquello que tiene que ver con la reparación de colectivos y de comunidades. La reparación colectiva es aquella reparación que se hace a grupos o comunidades que han sido impactados de manera importante por el conflicto. Estamos hablando de grupos étnicos, de colectivos políticos, sociales, que en virtud de su trabajo, de su defensa de los derechos humanos, han sido afectados de manera desproporcionada y ameritan un reconocimiento específico e integral por parte del Estado colombiano. La guerra nos arrebató la productividad, la guerra nos arrebató las costumbres, la guerra nos arrebató los usos, la guerra nos arrebató la confianza en el Estado y la confianza entre nosotros. La reparación colectiva busca sanar o resarcir esos daños que la guerra causó en cada uno de nosotros, que hacemos parte de una comunidad, de una organización o de un grupo. Volver a buscar como ese pegamento que le daba sentido, que nos daba sentido como comunidad, como grupo o como organización. En la Constitución Política de Colombia, en el artículo 1, se establece que Colombia está fundada en el respeto de la dignidad humana. Sin embargo, con el conflicto armado, todos los días ocurren violaciones a derechos humanos, infracciones al conflicto armado, secuestros, torturas, desaparición forzada, reclutamiento, desplazamiento forzado, en fin. Reparar quiere decir que la unidad para las víctimas y que el gobierno no está de acuerdo con que eso haya sucedido y siga sucediendo, que lo que ocurrió es rechazable y que el Estado debe estar del lado de las víctimas y debe asumir la obligación de garantizar sus derechos humanos, de garantizar su dignidad. ¿Cómo lo hace? A través de la reparación. Por ejemplo, tenemos la reparación colectiva de grupos étnicos que le establecen los decretos 46, 33, 34 y 35. Estos decretos ley, que son para las comunidades étnicas, establecen que más allá de las pérdidas individuales de cada uno de los miembros de las comunidades, ha habido pérdidas territoriales, ha habido pérdidas, por ejemplo, de las lenguas, ha habido pérdidas de las costumbres de las etnias, y entonces debemos entrar a reparar para que
ese patrimonio cultural no se pierda y se pueda recuperar para esas comunidades y también pues para el país. Igualmente organizaciones, grupos sociales, políticos, sindicatos, defensores de derechos humanos, organizaciones de mujeres o grupos y comunidades enteras que, por ejemplo, como en Mampuján, como en San Carlos y como en muchas partes del país, por desplazamientos masivos, el pueblo quedó abandonado y hay que recuperar todo ese lugar, ese territorio que es colectivo para una comunidad. La ruta de la reparación colectiva contiene una serie de pasos que nosotros vamos desarrollando de la mano de los sujetos de reparación colectiva. El primero de ellos es el proceso de identificación. Año a año, nosotros como Unidad para las Víctimas vamos identificando posibles sujetos de reparación colectiva. Esto es porque la ley estableció que el proceso de identificación se puede hacer por oferta, como lo estamos haciendo hoy en día, o por demanda. Una vez identificados los sujetos de reparación colectiva, avanzamos a la fase 2. Esta segunda fase es la que nosotros denominamos la fase de acercamiento. Es como una fase de coqueteo con el sujeto de reparación colectiva. Es cuando nosotros vamos, les informamos que han sido identificados como posibles sujetos de reparación colectiva, le hablamos del proceso, del alcance, de lo que pueden o no esperar del proceso de reparación colectiva y nos vamos con una definición por parte de ese sujeto de si quieren o no hacer parte del programa de reparación colectiva. La tercera de las fases es la que nosotros conocemos como la fase de alistamiento. La fase de alistamiento tiene dos caras. Uno es el alistamiento institucional y otro el alistamiento comunitario. En el alistamiento institucional lo que hacemos es dar a conocer a la institucionalidad de los distintos niveles territoriales, municipal, departamental y nacional, que estamos iniciando un proceso de reparación colectiva con tal o cual comunidad, organización o grupo, con el propósito de que ellos lo incluyan dentro de sus planes, propósitos y metas. Desde la perspectiva del alistamiento con la comunidad, también hacemos una serie de reuniones, digamos, en las que con las comunidades nos preparamos para abordar el resto de las fases y abordar cada una de las tareas que implica un plan de reparación colectiva. Con ellos empezamos desde talleres para socializar la ley 1448 hasta talleres en los que, digamos, establecemos unas reglas del juego claras para todos para que no tengamos tropiezos a lo largo del camino. Es también en esta etapa en la que con la comunidad u organización conformamos lo que nosotros denominamos el comité de impulso, es decir, el grupo de ciudadanos y ciudadanas que van a acompañar todo el proceso y a tomar las decisiones pertinentes a lo largo de él. Lo más importante en un proceso de reparación colectiva es tener claridad respecto a cuál fue el daño concreto que sufrió una comunidad determinada en medio de esta guerra. A eso dedicamos buena parte del proceso y es de la mano de las víctimas donde empezamos a establecer cuáles fueron los hechos, cuáles fueron los derechos que fueron violados, cuáles fueron los daños y cuáles han sido los distintos impactos que en materia económica, social, cultural, de confianza, digamos, en todas las dimensiones de lo que implica ser un colectivo, una comunidad, un grupo social, tuvo la guerra, digamos, para con ellos. Una vez terminamos esta fase de diagnóstico del daño, nos damos a la tarea de formular el plan de reparación colectiva. El plan lo que contiene es el conjunto de medidas que de acuerdo con la comunidad pueden reparar, sanar, restituir los daños que causó el conflicto armado para ellos. Además del conjunto de medidas, empezamos a establecer una serie de responsables y hacemos un costeo preliminar de ese plan. Con posterioridad hacemos un cronograma y pues nos establecemos unos tiempos y unas tareas conjuntas para sacar adelante el plan. El plan está formalmente aprobado cuando lo llevamos al Comité de Justicia Transicional, que corresponda, puede ser municipal o departamental, y ellos lo aprueban formalmente. Este año, en el 2012, empezamos con 32 procesos de reparación colectiva. En el 2013 vamos a tener 156. Al final de los 10 años de la Ley de Víctimas, esperamos haber llegado a más de 800 comunidades o grupos. Tenemos esos planes de reparación colectiva formulados en la mayoría de estos procesos y además hemos avanzado también en procesos muy significativos, como es el caso de Mampuján,
que ha aportado mucho a la historia de este país. Este año hemos avanzado en reparación colectiva y vamos a hacer el retorno el próximo año. El caso de los Emberachamí, casi 600 personas que habían estado desplazadas en Bogotá, por algunas hasta por 10 años, se retornaron con el acompañamiento de la Unidad para las Víctimas el 10 de diciembre pasado. Sentimos nosotros que en materia de reparación colectiva realmente tuvimos grandes avances durante 2012. Logramos pasar por la ruta de reparación colectiva o iniciar la ruta de reparación colectiva con más de 20 sujetos de reparación colectiva. Para 4 de ellos logramos la aprobación del respectivo plan por parte del Comité de Justicia Transicional. Y para la Universidad de Córdoba, que es un sujeto de reparación colectiva de carácter nacional, la aprobación por parte de la Unidad para las Víctimas. Con todos los demás sujetos de reparación colectiva, dentro de los que encontramos sujetos étnicos, indígenas, negros, raizales, palenqueros y comunidades mestizas, y además también algunas con enfoque diferencial, como las organizaciones de mujeres, logramos avanzar en el diagnóstico del daño y en la formulación de los respectivos planes de reparación. Hemos avanzado de manera conjunta, hemos definido planes, hemos hecho apuestas conjuntamente de manera concertada y hemos avanzado en dar pequeños pasos, que son grandes pasos en esa confianza hacia el logro de esos acuerdos y de lo que para ellos es ese plan de reparación colectiva, lo que para ellos es lo más significativo como comunidad, lo que ellos quieren recuperar, lo que ellos quieren volver a tener que tenían antes de que ocurrieran los hechos, y es una vida en comunidad, una vida productiva, con unas relaciones armónicas entre ellos, y una vida en la que el Estado hace parte de las relaciones y de las definiciones finalmente que los afectan, un Estado que cumple, un Estado que responde, un Estado que garantiza, un Estado en el que se puede confiar. A veces uno se enfrenta a una idea de las víctimas, que es la idea como de una persona sola, desprotegida, que no puede hacer nada porque tiene todo derrumbado y que solo espera una asistencia, un cheque, una ayuda del Estado. Eso es mentira. A donde vamos, encontramos comunidades que tienen mucho que enseñarle al país. Mujeres, hombres, muchas mujeres que invitan a las comunidades a retornar cuando nadie cree que se puede hacer un retorno, que reconstruyen sus tejidos sociales, que buscan, que se consiguen un predio, que van y pelean en la personería, en las propias oficinas de la unidad de víctimas, que exigen sus derechos. A veces no es fácil restablecer esa confianza entre el Estado y las comunidades, pero nos encontramos por todas partes con víctimas que nos hablan con mucha dignidad, con mucho respeto, que exigen sus derechos sin violencia, sin abusos, sino con dignidad, y que solo nos han enseñado a decir, tienen toda la razón, permítanos ser un Estado mejor para responderles a ustedes. Sin duda alguna, 2012 sobre todo fue un año de aprendizajes para la reparación colectiva. Aprendimos muchas cosas y esperamos que esos aprendizajes se reflejen en que ahora en adelante hagamos nuestra tarea de una mejor manera. Aprendimos, por ejemplo, que la ruta no es inflexible, que la ruta se tiene que adecuar de alguna manera a las necesidades de nuestras víctimas, a las necesidades de los sujetos de reparación. Aprendimos también que la participación no es solamente como un eslogan o un principio del accionar nuestro, sino que la participación en realidad es inherente a la reparación colectiva, que a cada paso nosotros debemos contar con la participación de las víctimas y que esa participación es compleja, no por difícil, sino por la cantidad de sentimientos, actores, sectores que ella involucra. Aprendimos también que las víctimas deben liderar como este proceso, que nosotros la única manera de garantizar que realmente nuestro accionar sea reparador desde el mismo momento en que nos presentamos ante las víctimas es si siempre ellas lideran cada uno de los pasos que nosotros vamos dando. Aprendimos que la reparación colectiva es crucial en este país, que el dolor que nos dejó la guerra está latente y está allí, y está en la vida y en la cotidianidad de muchos de nuestros conciudadanos, y que nosotros tenemos que actuar con respeto, pero también con firmeza frente a ese dolor y frente a ese sufrimiento, si queremos que de verdad en este país la reconciliación sea una realidad y la reparación colectiva aporte a ese proceso de reconciliación.
Hemos aprendido también que el territorio es fundamental en esta tarea de la reparación colectiva, que el daño causado por la guerra tiene una expresión distinta dependiendo del territorio al que nos refiramos y que por tanto nosotros tenemos que tener en consideración las dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales que tienen lugar de manera particular sobre esos territorios para que podamos garantizar la sostenibilidad del proceso de reparación que queremos adelantar en cada uno de esos territorios. Los procesos de reparación colectiva, como los concibe esta institucionalidad, transforman e impactan de manera definitiva la percepción que tienen las víctimas y las comunidades sobre el mismo Estado. Es como retomar la esperanza, retomar la confianza, volver a creer en que eso que se llama un Estado, que se llama una comunidad política, es posible y es la garantía para que se pueda vivir en comunidad, para que se pueda tener convivencia, para que se puedan cumplir esos fines básicos del Estado, ese desarrollo humano e integral. Logramos con ellas construir lo más importante de este proceso, que es confianza, volver a tejer esos lazos entre el Estado y las comunidades victimizadas para poder dar pasos favorables hacia un camino que nosotros creemos que es de construcción de paz y de reconciliación. La reparación colectiva resulta muy importante para la reconciliación de este país y para el logro de una paz duradera. La reparación colectiva es la posibilidad de que sanemos las heridas, es la posibilidad de que confiemos los unos en los otros y en el Estado. Es la posibilidad de que podamos volver a construir nuestros proyectos de vida, los individuales y los colectivos. Y yo creo que esas 4 cosas son ingredientes fundamentales de un proceso de reconciliación y de paz.